Amén, santos. Himno número 398. Lucha siempre en el cuerpo, por tu cuenta no podrás, solo unido a la cabeza, desde el trono vencerás. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza del poder. Solo firme en el cuerpo, la victoria podrás ver. La armadura es para el cuerpo, no es con fin individual. Cuando luchas en el cuerpo, el provecho es total. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza del poder. Solo firme en el cuerpo, la victoria podrás ver. A la iglesia firme en Cristo, Satanás no vencerá. Es el cuerpo edificado quien al mal resistirá. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza del poder. Solo firme en el cuerpo, la victoria podrás ver. Con el cuerpo y la cabeza, sentado en lo celestial, lucha en contra del maligno y los príncipes del mal. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza del poder. Solo firme en el cuerpo, la victoria podrás ver. Con los miembros en el cuerpo, para Dios firme has de estar. En tu espíritu orando, por la sangre triunfarás. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza del poder. Solo firme en el cuerpo, la victoria podrás ver. En lugares celestiales, con su fuerza y su vigor, como todo un reclutado, lucha y vence en el Señor. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza del poder. Solo firme en el cuerpo, la victoria podrás ver. Sigue luchando en el cuerpo, la victoria obtendrás. Desatando y atando, el rival será tu par. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza del poder. Solo firme en el cuerpo, la victoria podrás ver. Amén. Alabado sea el Señor, queridos santos. Es un gozo que lleguemos juntos a esta semana número 6, la novia como guerrero corporativo. La novia como guerrero corporativo. Y en este mensaje, queridos santos, vemos que la novia no está completa si no es un guerrero. Para que la novia esté completa necesita ser un guerrero. El hecho de que sea la novia y que sea un guerrero están unidos juntamente. Si nosotros somos la novia, también somos un guerrero. Así que este mensaje esta semana es glorioso, pero antes de entrar sería bueno que recordemos un poquito los mensajes anteriores de este tema maravilloso. Como un hermano dijo, el tema de temas. Así como el cantar de los cantares es el cantar de los cantares, la satisfacción de las satisfacciones y el gozo de los gozos. Este tema de la preparación de la novia es el tema de los temas. Es decir, es el tema principal en toda la Biblia. El deseo del corazón de Dios es obtener su novia,
y tener las bodas del Cordero para Cristo. En las bodas del Cordero. Y entonces queríamos, sería bueno que podamos ir a las páginas de las afirmaciones claves al inicio de su matutino. Y dice la primera afirmación clave que la Biblia es un romance, en el sentido más puro y más santo de una pareja universal. Dios en Cristo como novio y el pueblo redimido de Dios como novia. Esto es la meta del recobro del Señor. Y esto fue los 6 mensajes que hemos visto en este tema de la preparación de la novia, el tema de temas. Y el primero fue la novia, la meta del recobro del Señor. Y vemos que la novia, la Biblia es un romance divino en el sentido más puro y más santo. Así comenzamos este matutino y terminamos, les quiero leer con el último punto del bosquejo de la semana 6. El último punto del bosquejo de la semana 6 dice lo siguiente: todos necesitamos ver que en el recobro del Señor hoy en día estamos en un campo de batalla. Debemos cooperar con el Señor para combatir contra las huestes aéreas de Satanás a fin de que podamos ganar más de Cristo, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo y la preparación de la novia de Cristo, con lo cual establecemos y propagamos el reino de Dios, de modo que Cristo pueda regresar a heredar la tierra. Así que comenzamos este tema de temas de la preparación de la novia con un romance divino y terminamos en un campo de batalla, porque hay una guerra espiritual y para esto la novia tiene que ser un guerrero corporativo. Y en los temas intermedios vimos que en la segunda semana necesitamos la edificación de la novia, necesitamos ser edificados, la novia es una novia corporativa. En la semana 3 vimos la madurez de la novia y de hecho la madurez de la novia es lo que nos está preparando juntamente con la hermosura de la novia y la justicia de la novia para poder tener la novia preparada para que el Señor pueda regresar pronto. En la segunda pancarta de las afirmaciones claves dice que la obra principal del recobro del Señor en el recobro del Señor es su obra de prepararnos para ser su novia gloriosa. La obra principal, todo lo que hacemos en todas las reuniones, en todos los tiempos personales que tenemos con el Señor, en todo lo que decimos, en todo lo que hablamos, la obra principal en el recobro del Señor es su obra genuina de prepararnos para ser su novia gloriosa, la novia gloriosa del Señor. Dice que si la santificación continua en cuanto a nuestra manera de ser, mencionada en Efesios 5:26, no hay manera de que la novia sea preparada y por tanto no hay manera de que Apocalipsis 19:7 sea cumplido. Eso lo vimos en la semana acerca de la hermosura de la novia y la madurez de la novia, así que necesitamos todos estos aspectos. Todos estos aspectos son el secreto para que seamos preparados para la novia. Y luego en la tercera afirmación clave dice, según se usa en el Nuevo Testamento la palabra maduro, se refiere al hecho de que los creyentes alcancen la plena madurez y sean perfeccionados en la vida de Cristo, la cual recibieron en el momento de la regeneración. Así que necesitamos todos nosotros crecer hasta la madurez, ¿cierto? Y ahí vemos que es parte del campo de batalla en el recobro del Señor, porque el enemigo se opone con todo para que nosotros podamos ganar más de Cristo con miras a la edificación del cuerpo de Cristo y con miras a la preparación de la novia de Cristo. Y finalmente, la última afirmación clave dice que el recobro del Señor tiene por finalidad la preparación de la novia de Cristo. Nosotros estamos en el recobro del Señor. La finalidad del recobro del Señor es la preparación de la novia de Cristo. Y al final seremos conformados para ser la Sulamita maravillosa, quien como duplicación de Salomón es la figura más grandiosa y máxima de la Nueva Jerusalén, como complemento, la novia de Cristo. En el Cantar de los Cantares vemos este romance divino
de la buscadora que comienza con ser aquella que busca, bésame con los besos de tu boca, y que termina como una campesina y que termina siendo la reina, que es la duplicación, la Sulamita, la duplicación de Salomón, la Sulamita maravillosa, duplicación de Salomón, y esta es la figura más grandiosa y máxima de la Nueva Jerusalén, la novia de Cristo. Así que, queridos hermanos, estas 6 semanas nos muestran la manera en cómo nos preparamos todos nosotros para que podamos ser la novia. Pero como dijimos, la novia no está completa si no es un guerrero. Y así que volvamos a leer el último número romano de la semana 6. Está en la página 105. Semana 6, página 105, el último número romano del bosquejo de la semana 6, dice que todos necesitamos ver que en el recobro del Señor hoy en día estamos en un campo de batalla. Estamos en un campo de batalla, queridos santos, es lo que vamos a ver esta noche, y para eso la novia tiene que ser un guerrero corporativo. Y por lo tanto debemos cooperar con el Señor. Debemos cooperar con el Señor para combatir contra las huestes aéreas de Satanás a fin de que podamos ganar más de Cristo. La batalla principalmente es en cuanto a que ganemos más de Cristo cada día. Ganar más de Cristo hace que Cristo se forje en nosotros, nos sature por completo, se extienda desde nuestro espíritu a todas las partes de nuestro corazón, haga su hogar en lo profundo de nuestro corazón, nos sature, nos empape por completo, nos cristifique, nos santifique, nos renueve, nos edifique, nos transforme, nos conforme a su imagen y aún podamos ser glorificados y podamos ser la novia de Cristo. Así que todo esto, toda la batalla en el recobro del Señor es para que ganemos más de Cristo, pero hay un enemigo, y todo esto es para qué, para que con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Así que ganamos más de Cristo con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, ganamos más de Cristo para la preparación de la novia de Cristo y ganamos más de Cristo con lo cual establecemos y propagamos el reino de Dios, de modo que Cristo pueda regresar a heredar la tierra. Pero el enemigo se opone con todo contra esto. Y ahí vemos el combate, vemos el combate. Recordemos Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice el Señor, edificaré mi iglesia. Pero de inmediato añade, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor quiere edificar la iglesia, quiere preparar la novia, pero de inmediato las puertas del Hades tratan de frustrar e impedir la edificación de la iglesia y la preparación de la novia. Y en la nota de Mateo 16, 18 dice que las puertas del Hades se refieren a la autoridad o al poder de las tinieblas que pertenece a Satanás. ¿Sí? Y esta palabra, las puertas del Hades, indica que el poder de las tinieblas de Satanás atacará a la iglesia. Satanás, el poder de las tinieblas de Dios, siempre ataca a la iglesia para que la iglesia no sea edificada y para que la novia no sea preparada. Así que por tanto hay una guerra espiritual entre el poder de Satanás, el cual es el reino de Satanás, y la iglesia, que es el reino de Dios. Y ahí podemos ver el combate. Toda la edificación de la iglesia es un combate contra las huestes espirituales de maldad. Pero nosotros, queridos santos, tenemos un general, nuestro comandante en jefe. Nuestro querido, maravilloso, hermoso y precioso Señor Jesús es nuestro comandante en jefe, es el general de los ejércitos. Y este comandante en jefe lo vemos en Apocalipsis capítulo 19. En los versículos del 11 al 16 vemos quién es nuestro general. Cristo como el comandante en jefe. Dice que en Apocalipsis 19, 11 que vi el cielo abierto y un caballo blanco, y aquel que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego. Esta es una descripción de nuestro general, nuestro comandante en jefe. Sus ojos son como llama de fuego, y hay en su cabeza muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Y luego en el versículo 13 dice, y está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Versículo 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones.
Y versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esta es la descripción de nuestro comandante en jefe, el general, en este combate contra las fuerzas espirituales de maldad. ¿Y quiénes son los ejércitos? Aquí también en Apocalipsis 19 vemos los ejércitos. Dice en el Apocalipsis 19:14 que los ejércitos de los cielos están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Y en Apocalipsis 19, 7, 8 vemos que la novia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. Así que la novia está vestida de lino fino, resplandeciente y limpio, y esa novia es también los ejércitos del Señor, que están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Así que el vestido de bodas, el vestido de la novia preparada, al mismo tiempo es el vestido de guerra, el vestido de la novia guerrera que va juntamente con el general, con nuestro general Cristo, a combatir contra las huestes espirituales de maldad y derrotarlas. Y hay una batalla. Y en Apocalipsis 19, 19 vemos esta batalla. Dice en Apocalipsis 19, 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército. Así que después de la cena de bodas del Cordero, la luna de miel de Cristo con su novia será una batalla. Van a combatir contra la bestia, contra los reyes de la tierra y sus ejércitos que están reunidos para guerrear contra él y contra su ejército. Y luego vemos la victoria. Hay una victoria, eso es maravilloso que nosotros, el Señor ya ganó la victoria. La victoria ya fue ganada y nosotros estamos simplemente combatiendo desde la victoria y manteniendo la victoria del Señor. ¿Y cuál es la victoria? Lo vemos en Apocalipsis 19, 20. La bestia fue apresada. Aleluya. Y con ella fue apresado el falso profeta. Maravilloso. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y luego en Apocalipsis 20:10 dice que el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Así que la bestia, el falso profeta, el diablo, la muerte y el Hades, todos serán lanzados al lago de fuego y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la victoria. Así que nosotros sabemos el final. Esto es maravilloso, pero mientras tanto, mientras que llegamos y sabemos que la victoria ya fue ganada, nosotros tenemos un combate, una batalla día a día, día a día. Y entonces entrando en este mensaje, hermanos, les recomiendo que lean y que escuchen los programas radiales de Efesios. Creo que son desde el 54 hasta el 59. Los estudios vidas, mensajes de estudio vida del libro de Efesios 54 al 59 nos hablan de esto, de la novia como el guerrero corporativo, de la guerra que es requerida para derrotar al enemigo. Y en uno de esos mensajes, el hermano Lee dice algo maravilloso. Dice, teniendo en cuenta que en el libro de Efesios se revela la iglesia como el nuevo hombre, la iglesia como la novia y la iglesia como un guerrero corporativo. Entonces, el nuevo hombre, ¿para qué es el nuevo hombre? Es para cumplir el propósito de Dios, ¿cierto? ¿Y para qué es la novia? La novia es para satisfacer a Dios, para satisfacer el corazón de Dios y para casarse con Cristo. Y la lucha que libramos tiene como fin derrotar al enemigo de Dios. Así que la iglesia como nuevo hombre tiene un andar y anda conforme a la verdad y por la gracia. Lo veremos a lo largo del bosquejo. Y luego la novia. ¿Cómo es el vivir de la novia? La novia tiene un vivir que es en amor y en luz. En amor y en luz. También lo veremos más adelante. Pero no solamente es necesario
que se cumpla el propósito de Dios y que sea satisfecho el deseo de su corazón, sino que el enemigo de Dios también debe ser derrotado, ¿cierto? Y para esto la iglesia debe ser un guerrero. Así que nuestro andar tiene como fin cumplir el propósito de Dios. Nuestro vivir tiene como fin satisfacer a Dios y la lucha que libramos tiene como fin derrotar al enemigo de Dios. La iglesia es un nuevo hombre que expresa las maravillosas virtudes de Cristo, ¿cierto? Y la iglesia es una esposa adorable que ama al Señor. Pero también la iglesia es un terrible guerrero corporativo que participa en la batalla espiritual universal. Así que con esta palabra de introducción vamos directamente al bosquejo y comenzamos leyendo el número romano uno, en la página 101 de su bosquejo de la semana 6, dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, revela que la novia es un guerrero corporativo que combate contra el enemigo de Dios en pro del reino de Dios. Así que en Apocalipsis 19 primero vemos, tanto en Apocalipsis 19 como en Efesios capítulo 5, primero vemos una escena positiva de Cristo con su amada novia, ¿cierto? En Efesios capítulo 5 vemos a Cristo con su amada novia que la está preparando, que la está santificando para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin defecto. Y en Apocalipsis 19 también vemos la cena de bodas del Cordero y su iglesia se ha preparado. Entonces primero tenemos una escena positiva de Cristo con su amada novia. Pero luego en Efesios 6 y luego en Apocalipsis 19, como acabamos de ver hace unos minutos, vemos una escena negativa de guerra, de combate, un conflicto universal. Y este conflicto universal no se libra entre el bien y el mal, no, sino que es un combate, un choque entre dos voluntades. Es la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Y ante este conflicto, la iglesia ya no es solamente la amada novia de Cristo, sino que tiene que ser un terrible guerrero corporativo. Muy bien, la letra A nos dice, cuando aquella que ama a Cristo y es vencedora, llega a ser uno con Dios para ser la morada de Dios. A los ojos de Dios, ella es hermosa como Tirsa y bella como Jerusalén. Sin embargo, para el enemigo, ella es terrible como ejército con estandartes. En Cantares 6:4 dice, hermosa eres tú, amor mío, hablándole el Señor a la buscadora. Hermosa eres tú, como la novia, amor mío, como Tirsa, bella como Jerusalén. Y luego le dice, terrible como ejército con estandartes. Así que esta novia hermosa al mismo tiempo es un ejército terrible con estandartes. Así que queridos hermanos y hermanas, cuando vemos esto, tenemos que tener ese sentir en lo profundo de nuestro ser que tenemos que redimir el tiempo porque los días son malos. Necesitamos ser embellecidos por el Cristo hermoso que nos está embelleciendo cada día. Él desea forjar su belleza, todo lo que Él es en nosotros, incluyendo su hermosura, su justicia y llevarnos a la madurez. Y para esto necesitamos cooperar con Él cada día. Necesitamos orar, Señor, que este día no sea desperdiciado. Queremos llegar a ser un poco más la Sulamita hermosa. Oh, la Sulamita hermosa hoy conjunto con todos los santos. Queremos ser cada día un poco más la Sulamita, pero al mismo tiempo queremos ser adiestrados, queremos ser equipados, queremos ser sometidos y fortalecidos para ser un guerrero terrible, que, que derrotamos al enemigo. En el número 1 dice que los estandartes, ¿qué son los estandartes? Los estandartes son indicadores de estar preparados para combatir y también son una señal de que la victoria ya fue ganada. La victoria ya fue ganada. Qué maravilloso que nosotros sabemos que la victoria ya fue ganada y que estamos peleando, combatiendo desde la victoria de Cristo. Luego continúa el número 1. Un ejército terrible significa que los vencedores del Señor aterrorizan al enemigo de Dios. Los vencedores del Señor aterrorizan al enemigo de Dios, a Satanás. Yo no sé si nosotros aterrorizamos al enemigo de Dios, pero necesitamos llegar a ese punto en que el enemigo de Dios es aterrorizado por nosotros, por la iglesia.
Alabado sea el Señor, queridos santos, la victoria ya fue ganada. Jesús es el Señor. Cristo es victorioso. Satanás ya fue derrotado, fue echado al lago de fuego. En la cruz, Cristo aplastó la cabeza del diablo, el que tiene el imperio de la muerte. Y nosotros podemos proclamar libremente y con todo de nuevo este hecho. Especialmente se lo proclamamos a Satanás, ¿cierto? Un ejército terrible significa que los vencedores del Señor aterrorizan al enemigo de Dios, Satanás. Pero estos vencedores es algo corporativo, no es algo individual. Es un vencedor corporativo, es la novia guerrera la que aterroriza a Satanás. Nosotros estamos destinados a aterrorizar a Satanás. No debemos ser atemorizados por él, sino que por el contrario, él debe estar aterrado de nosotros. Y como su iglesia, nosotros debemos declarar la victoria de Cristo todo el tiempo. Y eso lo hacemos en la mesa del Señor. Combatimos en la victoria. Combatimos de victoria en victoria. Combatimos desde la posición de ascensión donde estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así que no debería haber nada que nos impida alabar al Cristo victorioso. Alabado sea el Señor. Dígale a su vecino, alabado sea el Señor. Jesús es el Señor. Cristo es victorioso. Que todos nosotros en todas las iglesias estemos llenos de alabanzas, llenos con el ondear de estos estandartes de victoria de nuestro ejército terrible. Estamos nosotros aquí en la tierra, ¿para qué? Para sacudir el reino de Satanás. Alabado sea el Señor. El número 2 nos dice que este ejército libra la batalla en pro del reino de Dios. Estamos aquí librando la batalla en pro del reino de Dios porque el reino de Dios todavía no está aquí, pero estamos sabiendo que estamos combatiendo, sabiendo que la victoria ya fue ganada, pero necesitamos derrotar cada día al enemigo. Este ejército libra la batalla en pro del reino de Dios en medio de la degradación del pueblo de Dios, a fin de llegar a ser los vencedores que responden al llamado del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en estos 6 semanas el Señor ha estado llamándonos a cada uno de nosotros. Él está llamando a los vencedores. Está llamando a los vencedores, lo vamos a ver a continuación. A la postre, los vencedores colectivamente llegarán a ser una novia que se casa con Cristo. Lo hemos visto en las semanas anteriores. Y después de su boda, esta novia llegará a ser un ejército que combate junto con Cristo, su marido, a fin de derrotar al anticristo con todos sus seguidores. Lo vimos en los versículos que leímos acerca del general, de los ejércitos, la victoria, y hay combate. Y entonces, hermanos queridos, hermanas, al final de cada una de las epístolas en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, las epístolas a las 7 iglesias, que pueden ser las epístolas a los vencedores, a nosotros. En eso hay un llamado del Señor, a los que aspiramos a ser vencedores. Así que en Apocalipsis 2:7 hay claramente un incentivo en estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, hay un incentivo para nosotros y hay una recompensa. ¿Cuáles son las recompensas? Comer del árbol de la vida en el capítulo 2, versículo 7. Recibir la corona de vida en el versículo 10 del capítulo 2. Recibir el maná escondido, comer el maná escondido y tener una piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Cierto? Tener autoridad sobre las naciones, versículo 26, recibir la estrella de la mañana, versículo 28, ser vestidos con vestiduras blancas, las vestiduras del lino fino, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, luego ser columnas en la casa de Dios, Apocalipsis 3, versículo 12, y sentarnos con el Señor en su trono. Todo esto es el llamado del Señor a nosotros, para que escuchemos su voz y para que seamos los vencedores que el Señor necesita. Estas son las promesas para aquellos que nos levantamos en medio de la degradación de la iglesia fracasada. Aún nosotros en medio, aquí en el recobro del Señor, el Señor necesita de nosotros que nos levantemos. Aquí entre nosotros tiene que haber vencedores que escuchamos su voz, que respondemos a su voz y que estamos dispuestos a cooperar para ser los vencedores que Él necesita a fin de darle fin a esta era. El hecho de que estemos simplemente en el recobro del Señor no garantiza que seamos parte del vencedor corporativo. Y quisiera leerles aquí en el himno 403,
En el himno 403 de nuestro himno 403, dice en el coro, el Señor nos pregunta, ¿eres de los vencedores? ¿Seguirás en pos? Cristo llama, escuchad su voz. Así que Cristo nos está llamando en cada una de estas 6 semanas y nosotros tenemos que responder, escuchar su voz y decir amén. Amén, Señor. Heme aquí. No soy nada, soy débil, no puedo hacerlo, pero te digo amén a tu palabra. Tú nos estás llamando y yo digo amén, Señor. Quiero ser parte de este vencedor corporativo. No estoy calificado. Soy tan débil, soy tan fracasado, pero te digo amén, Señor. No puedo hacerlo, pero Señor, hazlo tú en mí. Señor, hazlo tú en mí. Y es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Aquí lo que vamos a ver a continuación aquí dice la letra B, la iglesia como novia es en realidad el hombre corporativo en la intención de Dios, ¿cierto? La iglesia como novia es el hombre corporativo en la intención de Dios, quien cumplirá el propósito doble de expresar a Dios y darle fin al enemigo de Dios. Expresar a Dios y darle fin al enemigo de Dios. Esa es la intención de Dios que la vemos en Génesis 1:26. Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. ¿Para qué? Para que expresemos a Dios y nos dio dominio para darle fin al enemigo, para recobrar la tierra para Cristo, para que Cristo pueda establecer su reino en la tierra muy pronto. La letra C nos dice que no solo se debe cumplir el propósito eterno de Dios y satisfacer el deseo del corazón de Cristo, sino que también el enemigo de Dios debe ser derrotado. Aleluya, ya fue derrotado, pero ahora en nuestra experiencia tenemos que derrotar al enemigo cada día para que ganemos más y más de Cristo. Cada vez que estamos ganando más y más de Cristo, disfrutando a Cristo, experimentando a Cristo, siendo llenos de Cristo, que Cristo está haciendo su hogar en nuestro corazón, que Cristo nos está saturando y empapando y extendiéndose a todas las partes de nuestro ser, estamos derrotando en nuestra experiencia al enemigo. Eso es lo que debería ser nuestro vivir. Cada día debemos derrotar al enemigo de Dios al disfrutar a Cristo y al ganar a Cristo, ¿cierto? Entonces derrotamos al enemigo de Dios y para esto la iglesia tiene que ser un guerrero. Y ahorita lo vamos a ver a lo largo del mensaje, la iglesia tiene que ser un guerrero. Y esta guerra se lleva a cabo principalmente por medio de la oración, ¿cierto? No tenemos otra acción en este asunto, hermanos. No somos meramente la novia, sino que simultáneamente somos el guerrero corporativo de Dios. Tal vez a usted le guste ser parte de la novia, pero no quiera ser parte del guerrero. Pero no hay opción porque la novia es el guerrero y el guerrero es la novia. Así que tenemos que aprender, no solamente a prepararnos para ser la novia del Señor, al amarlo, al darle el primer lugar en todo nuestro ser, al vivir atento a Él, al abrir todo nuestro ser para que Él se imparte en todas las partes de nuestro ser a fin de que nos embellezca, ¿cierto? A fin de que crezcamos en vida. Todo eso es maravilloso, pero al mismo tiempo tenemos que ser el guerrero corporativo de Dios que combatimos juntamente con Él como iglesia para que el enemigo sea derrotado y para que los santos puedan ganar a Cristo al máximo y disfrutar a Cristo al máximo cada día, ¿cierto? Así que todavía estamos en guerra y debemos unirnos a Cristo en esta batalla universal. La letra D nos habla de lo que ya hablamos al inicio. Nuestro andar tiene por finalidad el cumplimiento del propósito de Dios. Nuestro andar se refiere ¿a qué? A la iglesia como el nuevo hombre. Y esto es para cumplir el propósito de Dios. Luego dice que nuestro vivir tiene por finalidad la satisfacción de Cristo. Y esto se refiere a la novia de Cristo, ¿cierto? La novia de Cristo. Y luego dice que nuestra guerra tiene por finalidad la derrota del enemigo de Dios. Así que aquí vemos las tres partes de lo que se revela en Efesios, la iglesia como el nuevo hombre, la iglesia como la novia de Cristo y la iglesia como el guerrero corporativo. En Efesios 4:1 Pablo dice, yo pues prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Este andar es el andar en vida y gracia como el nuevo hombre para el cumplimiento del propósito de Dios.
Y luego en Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros andamos en amor, andamos en Cristo como nuestro amor. Y en Efesios 5, 8 dice que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Y entonces andamos como hijos de luz. Este andar en amor y este andar en luz es como la novia de Cristo. Y finalmente en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 dice que necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las estratagemas del diablo. Esto tiene por finalidad que el terrible guerrero corporativo que participa en la batalla espiritual derrote al enemigo de Dios. Derrote al enemigo de Dios. ¡Qué maravilloso! Vamos al número Romanos 2, donde nos muestra que nosotros somos los débiles, los frágiles, y que estamos todos calificados, somos aptos para participar en este combate. Leamos juntos el número Romanos 2. Dice lo siguiente: el testimonio de Jesús durante el milenio es la novia de Cristo, los vencedores que son los correyes de Cristo. Así que finalmente los vencedores, que es este ejército nupcial. Este ejército nupcial participaremos en el reinado de Cristo, en el reino milenario como sus correyes, y seremos reyes sacerdotales. Esto lo vemos en Apocalipsis 26. En Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que esta es nuestra meta, esta es nuestra esperanza. Queremos reinar con Cristo por 1000 años. Para eso estamos combatiendo, para eso nos estamos preparando como la novia. Y nos lo dice la letra A. El recobro del Señor tiene por finalidad la preparación de la novia de Cristo, ¿cierto? Y al final seremos conformados para hacer la Sulamita maravillosa, quien como duplicación de Salomón es la figura más grandiosa y máxima de la Nueva Jerusalén, como complemento, la novia de Cristo. Esta es la cuarta afirmación clave de esta serie de mensajes. Así que el recobro del Señor tiene por finalidad la preparación de la novia de Cristo, y seremos conformados a la Sulamita maravillosa, en este romance magnífico, en este romance fantástico. Llegamos a hacer la duplicación de Salomón, y esta Sulamita es la figura más grandiosa y máxima de la Nueva Jerusalén como complemento y novia de Cristo. En Apocalipsis 21:2 dice, vi la ciudad santa, dice Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia, ataviada, adornada para su marido. Y luego en Apocalipsis 21:9 y 10 le dice un ángel a Juan, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Así que la desposada, la esposa del Cordero, es la nueva Jerusalén. Así que la nueva Jerusalén es una persona corporativa. Es la novia, la esposa de Cristo, ¿cierto? No es una ciudad física, jamás. Eso es una herejía decir eso, que la Jerusalén, la nueva Jerusalén es una ciudad física. Es una persona corporativa, es la esposa del Cordero, es la novia de Cristo, es la desposada de Cristo, es la ciudad, la nueva Jerusalén, la Sulamita, la figura más grandiosa y máxima de la Nueva Jerusalén. Y luego en Apocalipsis 22:17 dice que el Espíritu y la novia dicen, ven. El Espíritu y la novia dicen, ven. El Espíritu y la Sulamita corporativa, la novia corporativa, dicen, ven, como una sola entidad. Muy bien, la letra B nos dice, la Sulamita es comparada a la danza de dos campamentos o dos ejércitos. En hebreo es Mahanaín. A los ojos de Dios, después que Jacob vio a los ángeles de Dios, los dos ejércitos de Dios, él llamó el lugar donde estaba
donde él estaba, lo llamó Mahanaín y dividió en 2 ejércitos a sus esposas, hijos y posesiones. Esto lo vemos en Génesis capítulo 32, en los versículos del 1 al 10, cuando Jacob estaba regresando y se iba a encontrar con su hermano. Y entonces él tuvo mucho temor y dividió sus ejércitos, sus esposas, los niños y todas sus posesiones en 2 ejércitos. Y vio una visión. Y entonces Jacob llamó esto Mahanaín. Y entonces esto lo vemos en Génesis capítulo 32, en Cantares 6:13 dice, vuelve, vuelve, oh Sulamita, vuelve para que te contemplemos. ¿Por qué habéis de contemplar a la Sulamita como a la danza de 2 campamentos? Contemplar a la Sulamita como a la danza de 2 campamentos. Y entonces aquí en estos puntos nos explica el ministerio qué significa esto. El número 1 nos dice, el significado espiritual de los 2 ejércitos es 2 ejércitos, es el testimonio prevaleciente. Un testimonio, siempre, el número 2 significa testimonio. El significado espiritual de los 2 ejércitos es el testimonio prevaleciente de que somos más que vencedores, supervencemos por medio de aquel que nos amó conforme al principio rector del cuerpo de Cristo. En Romanos 8:37, perdón. Romanos 8:37 dice que antes en todas estas cosas, en todas las tribulaciones, en todas las situaciones, en todas las persecuciones, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, supervencemos por medio de Cristo que nos amó. Y luego dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en este romance divino, en este romance magnífico, en este romance fantástico con nuestro amado novio. Y en Deuteronomio 32:30 dice que uno puede perseguir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Esas son las matemáticas divinas. Uno persigue a 1000, pero 2, un testimonio, hace huir a 10,000. Así es como es la economía de Dios y la economía divina, las matemáticas divinas que se multiplica 1000 veces. Uno hace huir a 1000, 2 hacen huir a 10,000. El testimonio del cuerpo de Cristo, ese es el principio rector del cuerpo de Cristo. Por nosotros mismos no podemos nada. Necesitamos el cuerpo de Cristo y lo vamos a ver a lo largo del mensaje. Y luego en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12 dice que si alguno prevalece contra uno, 2 le resistirán. 2. Necesitamos siempre un compañero, hermanos. Hermanas, necesitamos 1 o 2 o 3. 2 o 3 para que podamos resistir al enemigo, para que podamos resistir cualquier situación, ¿cierto? Y dice, y un cordel de 3 hilos no se rompe pronto. Así que 2 es muy bueno, pero 3 es mejor. Y eso nos lleva al asunto de los grupos vitales. Tal vez un poquito más adelante podamos hablar un poco de eso cuando lleguemos al asunto de la oración, que cada uno de nosotros debería tener un grupo vital de oración, 2 o 3, 2 o 3. Lo veremos al final de cuando lleguemos al punto 6 de cómo recibimos la palabra de Dios por medio de toda oración. Con toda oración recibimos, y que esa palabra, al recibirla de esa manera, es la que aniquila y hace pedazos al enemigo. En nuestro interior, al adversario, y dentro de nosotros, el enemigo fuera de nosotros. Así que eso lo vemos y eso lo hacemos por medio de los grupos vitales de 2 y 3, ¿cierto? Muy bien, nunca podremos derrotar a Satanás solos. Hermanos y hermanas, nunca podremos derrotar a Satanás solos. Siempre seremos derrotados. Pero si estamos en el cuerpo y permanecemos en el cuerpo, estamos protegidos por el cuerpo, no estamos aislados del cuerpo, sino que estamos en el cuerpo, siempre podemos derrotar al enemigo. Así que necesitamos estar en el cuerpo, y toda la armadura de Dios es para el cuerpo, no es para creyentes individuales. Esto nos muestra, estos 2 ejércitos nos muestra el principio rector del cuerpo de Cristo. Ahora llegamos a un punto que es muy animante para todos nosotros. Muy animante, deberían ustedes marcarlo allá en su matutino. El número 2 dice así:
Dios no desea a aquellos que son fuertes en sí mismos. Él únicamente desea a los endebles, los más débiles, las mujeres y los niños. Los que serán considerados dignos de ser vencedores serán los más débiles que dependen del Señor. Así que, queridos hermanas y hermanas, aquí estamos los débiles, aquí estamos los endebles, aquí estamos los frágiles, las mujeres y los niños. Ninguno de nosotros debería ser fuerte en sí mismo. En cierta forma, ser fuertes estamos descalificados de ser parte de la novia de Cristo y estamos descalificados de ser parte de este ejército. Nosotros tenemos que ser los endebles, los débiles, las mujeres y los niños. Dice que ellos serán considerados dignos de ser vencedores. Dice, los que serán considerados dignos de ser vencedores serán los más débiles que dependemos del Señor. Nosotros somos débiles, no somos nada, no tenemos nada, no podemos hacer nada. Dependemos completamente de Cristo, dependemos completamente de nuestro amado. Separados de Él no somos nada. Pero de manera natural, en nuestro pensamiento natural, podríamos pensar, oh, ser un vencedor es que necesitamos ser fuertes y poderosos. No, hermanos y hermanas, ya lo vimos en alguna de las semanas anteriores, que ser un vencedor es ser un creyente normal. Ser un creyente normal, un vencedor, es simplemente amar al Señor. Es decirle que lo necesitamos, que dependemos de Él, que lo amamos, que no podemos vivir sin Él, que lo necesitamos momento a momento. Ese es un creyente normal, ese es un vencedor. Todos nosotros, hermanas y hermanos que estamos aquí ahorita en esta comunión, estamos calificados, somos aptos para ser los ejércitos del Señor, los más débiles, los más frágiles. El Señor, el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 12, dice que por tanto de buena manera, de buena gana me gloriaré. Dice Pablo, primero el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces de inmediato Pablo le dijo, oh, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Si somos fuertes, no, el poder de Cristo no puede extender su tabernáculo sobre nosotros. Pero si somos débiles que dependemos del Señor, que le decimos, no puedo, Señor. Te digo amén a toda tu palabra, te digo amén a toda la preparación de la novia. Yo digo amén, quiero ser así, quiero escuchar tu voz, el llamado a los vencedores. Pero Señor, te digo amén, pero no puedo, no puedo. Y el Señor dice, amén, qué bueno que dices que no puedes, déjame hacerlo en ti, déjame hacerlo en ti. El Señor le damos permiso al decirle, no puedo, Señor, hazlo en mí. Digámosle todos juntos al Señor, Señor, no puedo, hazlo en mí. Y el Señor dice, amén, lo haré en cada uno de vosotros. Qué maravilloso, queridos hermanos. El número 3 nos dice que Dios necesita un pueblo que sea uno con Él, un pueblo que sea sumiso a Él. Qué precioso, ¿no? Lo vimos también en una semana anterior. Un pueblo que sea sumiso a Él, representado por la cabellera recogida en trenzas, y que lo obedezca con una voluntad flexible, representada por el cuello con collares de joyas. Ya vimos que en algunos de los obstáculos que tenemos para nuestro crecimiento en vida y para ser embellecidos es que nuestra voluntad tiene que ser sumisa y subyugada al Señor. Tiene que ser subyugada y resucitada por el Señor. Cuanto más dependemos del Señor, cuanto más somos sumisos al Señor, cuanto más somos subyugados por el Señor, más estamos calificados para ser parte de este ejército y para ser parte de esta novia corporativa. Así que en Jacobo 4:7, ¿qué dice? Estad sujetos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese es nuestro secreto para que el diablo huya de nosotros. Estar sujetos a Dios, obedecer a Dios, depender de Dios. Resistimos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Así que nuestra capacidad de resistir al enemigo se basa completamente en nuestra sujeción y obediencia a Dios. ¿Cómo les parece, queridos santos? Número 4. Cuando consideramos cómo alcanzar la cumbre
más elevada de la revelación divina, no deberíamos confiar en nosotros mismos, sino depender del Señor como amor. Señor, dependemos de ti como amor, dependemos de ti como poder, dependemos de ti como misericordia, para que tú nos hagas vasos de misericordia, vasos de honra y vasos de gloria. En Romanos 9:16 dice así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí estamos todos los débiles, los frágiles y aquellos que le decimos al Señor, amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Dependemos de ti en todo, Señor. Haznos vasos de misericordia, vasos de honra y vasos de gloria. Muy bien, llegamos a la guerra espiritual. Número Romanos 3. Leamos juntos el número Romanos 3. La guerra espiritual es necesaria porque la voluntad de Satanás está en conflicto con la voluntad de Dios. La voluntad de Satanás está en conflicto con la voluntad de Dios. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este es un punto muy precioso, queridos hermanos y hermanas. Se basa todo en el estudio vida de Efesios. Dice, en este universo existen tres voluntades. Tres voluntades. La voluntad divina, la voluntad satánica y la voluntad del hombre. Y toda batalla en este universo tiene su origen en este conflicto de voluntades entre la voluntad divina y la voluntad satánica. La guerra no existía en este universo antes de que la voluntad satánica se levantara en contra de la voluntad divina, ¿cierto? La controversia en el universo comenzó cuando el arcángel se rebeló contra Dios. Y esta rebelión marcó el comienzo de toda lucha, de todo combate que ahora se libra entre las naciones, en la sociedad, en la familia y en cada persona. En el transcurso de la historia siempre ha habido guerras entre naciones, grupos, personas e incluso dentro de nosotros mismos. Hay una guerra continua. Posiblemente experimentamos una batalla interna entre la razón y la concupiscencia. Una batalla interna todo el tiempo. En la vida matrimonial que hay separación y hay divorcio en las familias. Todas las guerras. ¿Cuál es el origen? Tienen su origen en esta controversia entre la voluntad divina y la voluntad satánica, ¿cierto? Y en esta controversia, el enemigo, Satanás, es una criatura. Es una criatura, ¿cierto? Una criatura creada por Dios, y Dios es el creador. Y entonces, esto es una porción maravillosa de Watchman, y Dios es el creador. Dios no opera de forma injusta para eliminar directamente a una criatura rebelde. Dios podría eliminar directamente a la criatura rebelde Satanás, pero Dios es demasiado grandioso para hacer eso. Entonces, por eso creó la humanidad. La humanidad fue creada a la imagen de Dios y conforme a su semejanza, y Dios le dio la responsabilidad de que representemos a Dios con su autoridad. Y entonces, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Para qué Dios hizo esto? Esto lo hizo con el fin de que la criatura, el hombre, nosotros, podamos ser el medio usado por Dios para aniquilar directamente a la criatura rebelde Satanás. ¡Qué maravilloso! Nosotros estamos como criatura de Dios, que cooperamos con Él, que somos uno con Él, que dependemos de Él. ¿Para qué? Para derrotar a la criatura rebelde, Satanás. Pero es crucial que nos demos cuenta, hermanas y hermanas, de la importancia de la voluntad humana con relación al conflicto de voluntades que existe en este universo. Nosotros los creyentes, nosotros debemos alinear cada día nuestra voluntad con el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Dios nos necesita, hermanos y hermanas, Dios nos necesita. Y por la gracia de Dios, por el poder de Dios, necesitamos alinear nuestra voluntad con la de Dios. Nuestra voluntad es muy importante, hermanos, para enfrentar y subyugar la voluntad de Satanás. La posición del guerrero corporativo en la guerra espiritual es que seamos uno con la voluntad de Dios, y podemos orar como hemos orado en las semanas anteriores. Señor, haz que tu voluntad llegue a ser mi voluntad. Haz que el deseo de tu corazón llegue a ser el deseo de mi corazón. Cuando tenemos la voluntad de Dios siendo nuestra voluntad, estamos alineados con la voluntad de Dios y estamos causándole pérdida al enemigo. Dice la letra A. Dice A, además de la intención de Dios,
la voluntad de Dios. Hay una segunda intención, una segunda voluntad, pues la voluntad satánica se opone a la voluntad divina. Toda guerra tiene su fuente en el conflicto entre la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. Letra C, la guerra espiritual es la guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. A fin de que el reino de los cielos sea establecido, es necesario el combate espiritual. En Apocalipsis 12:11, referencia de este punto, dice que nosotros vencemos al maligno por causa de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de nosotros, y porque no amamos la vida de nuestra alma hasta la muerte. Nosotros vencemos al enemigo por causa de la sangre del victoriosa de Cristo, y porque le declaramos la palabra del testimonio a Satanás. Satanás, eres un perdedor, eres un derrotado, estarás en el lago de fuego, te echaremos al lago de fuego y azufre para siempre, y yo estaré en la nueva Jerusalén por la eternidad. Amén, y alabado sea el Señor. Jesús es el vencedor y Cristo es el victorioso. Esa es la palabra de nuestro testimonio que le decimos al maligno. Desde el día en que fuimos salvos, hermanos y hermanas, esta es nuestra experiencia. Desde el día en que fuimos salvos, ¿cierto? Nuestra vida cristiana ha sido una batalla, ¿sí? Y esto es un tipo de lo que sucedió, o sea, nuestra experiencia es la realidad de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Porque si nos recordamos en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, ¿qué fue lo primero que hicieron? Comieron el cordero, ¿cierto? En la Pascua. Según el relato de Éxodo, ellos comieron el cordero de una manera específica. ¿Cómo la comieron? Comieron la Pascua como un ejército, listo para la guerra, listo para salir a la guerra, ¿cierto? Ellos comieron el cordero pascual como una preparación para la guerra, y tan pronto salieron de Egipto, se inició la lucha, se inició el combate. ¿Qué hizo? Faraón y sus ejércitos y sus carros de guerra persiguieron al pueblo de Israel, los persiguieron hasta el Mar Rojo, pero Dios intervino y derrotó a Faraón y sus ejércitos. Y aquí vemos este ámbito de la guerra, ¿cierto? Y luego, después de atravesar el Mar Rojo, el pueblo de Israel alabó triunfalmente a Dios por su victoria sobre el enemigo. Y a partir de aquel momento, la travesía de los hijos de Dios por el desierto fue una batalla diaria, todos los días. Fue una batalla diaria, un combate diario, hasta que llegaron al río Jordán 40 años después. Y esta batalla, cuando llegaron a la buena tierra, continuó en la buena tierra. Entraron a la buena tierra combatiendo y siguieron combatiendo por años. Así que toda esta historia nos revela que la vida de un creyente es una batalla continua. Tal vez usted creía, oh, soy creyente, ahora voy a tener solo bendiciones y voy a estar tan feliz y tan contento, pero realmente la vida cristiana es una batalla de día en día, porque tenemos un enemigo, y al tener este enemigo nosotros tenemos que participar en esta batalla. Este es un cuadro de nosotros los creyentes, y entonces la intención de Dios consiste en que nosotros disfrutemos a Cristo como nuestra buena tierra, que entremos a la buena tierra, que tomemos posesión de Cristo como la buena tierra. Pero Satanás se ha propuesto impedirlo. El gran impedimento que tenemos dentro de nosotros y fuera de nosotros es este maligno que tenemos que derrotar cada día. Esta es la batalla, el campo de batalla en el que estamos, en el recobro del Señor. Así que nuestro vivir cristiano se caracteriza por la batalla espiritual, a fin de que se manifieste el reino de Dios y a fin de que el reino de Dios venga a la tierra. Letra D nos dice: andamos conforme a la verdad y por la gracia. Ya lo vimos. Eso se refiere a que al vivir del nuevo hombre, ¿cierto? Para cumplir el propósito de Dios, vivimos en amor y luz. Esta es la vida matrimonial con Cristo. La novia que ama a Cristo, la hermosa novia que ama a su hermoso amado novio. Y combatimos para subyugar la voluntad satánica. Esto se refiere a la iglesia como guerrero corporativo. Muy bien, vamos ahora al número Romanos 4. Número Romanos 4 dice que para darle fin al enemigo de Dios necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos ser fortalecidos con la grandeza del poder que levantó a Cristo de los muertos.
y lo sentó en los lugares celestiales por encima de todos los espíritus malignos en el aire. Esto es para darle fin al enemigo de Dios. La única manera que podamos darle fin al enemigo de Dios es que seamos fortalecidos con la grandeza del poder. ¿Cuál poder? El poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, por encima de todos los espíritus malignos en el aire. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto tiene que ver con nuestra voluntad. Este versículo, Efesios 6:10, nos revela que nosotros necesitamos ejercitar nuestra voluntad para ser uno con la voluntad de Dios. Nuestra voluntad es muy importante, hermanos. Aunque Dios es quien nos fortalece, ¿cierto? Nosotros debemos tomar la iniciativa, debemos ejercitar nuestra voluntad para cooperar con Él. El Señor nos dice, fortaleceos en el Señor. No nos dice, los fortaleceré, sino que nos tenemos que fortalecer en Él. ¿Cómo? Por medio de ejercitar nuestra voluntad para cooperar con nuestro capitán, con nuestro comandante en jefe. En esta batalla universal, si deseamos ser fortalecidos para la batalla espiritual, nuestra voluntad tiene que ser fuerte y ejercitada. Por un lado, tiene que ser sumisa a nuestro comandante, a nuestro amado novio. Somos sumisas, subyugada para cooperar con él. Pero por otro lado, tiene que ser fuerte y ejercitada para cooperar con él en contra del enemigo. ¿Cierto? Nosotros no podemos ser como medusas. Es decir, no podemos ser personas pusilánimes ni vacilantes. Debemos tener una voluntad firme en pro del propósito de Dios, en pro de la edificación de la iglesia, en pro del reino de Dios. Las personas medusas, los pusilánimes y los vacilantes no tienen una posición firme, sino que son pusilánimes y vacilantes y no toman la decisión firme de cooperar con el Señor. Señor, haznos a todos nosotros que tengamos una voluntad fuerte y ejercitada para ser uno contigo. Por un lado somos débiles, dependemos completamente del Señor, somos endebles, no podemos hacer nada, dependemos de nuestro amado, no somos nada, no tenemos nada, pero por otro lado tenemos una voluntad para depender, para ser firmes, a estar del lado de la voluntad de Dios. Señor, haz que tu voluntad llegue a ser nuestra voluntad. Dice que los de voluntad firme se arrepienten con más facilidad y de una manera profunda. Uno que es una medusa, un pusilánime, nunca puede ser un creyente apropiado. Siempre es un creyente tibio. Que el Señor nos salve de ser medusas. Que el Señor nos salve de ser pusilánimes y vacilantes. Necesitamos ser firmes, ardientes por el Señor en pro de su propósito. ¿Cierto? Como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era uno que era firme, que perseguía a los creyentes. Él tenía toda su voluntad en perseguir a los creyentes y echarlos a la cárcel. Pero cuando él conoció al Señor, de inmediato tuvo una voluntad firme para proclamar a Cristo, para proclamar que Jesús era el Señor, que Jesús es el Cristo. Y entonces Pablo tuvo una voluntad completamente firme para el reino de Dios, ¿cierto? Así que somos seres humanos caídos, ¿cierto? Pero Dios soberanamente ha preservado nuestra conciencia, nuestra voluntad. Y el arrepentimiento requiere el ejercicio de la voluntad. Necesitamos arrepentirnos cada día. ¿Cómo? Por medio de ejercitar la voluntad. Y necesitamos ser fortalecidos. ¿Cómo? Por medio de ejercitar la voluntad. Hermanos, no podemos pelear la combate, la guerra espiritual si no somos fortalecidos en el Señor. Tenemos que estar de parte del Señor. Para ser el nuevo hombre, necesitamos ser renovados. ¿Cierto? Para ser la novia necesitamos ser sumisos y para ser el guerrero necesitamos ser fortalecidos. Así que por causa del nuevo hombre, de la novia y del guerrero necesitamos ser renovados, ser sumisos y ser fortalecidos. Muy bien, letra A. El hecho de que necesitamos ser fortalecidos por el poder en el Señor indica que en nosotros mismos no podemos combatir la guerra espiritual contra Satanás y su reino maligno. En nosotros mismos no podemos, hermanos y hermanas. Solo podemos combatir en el Señor y en el poder de su fuerza. Letra B.
El encargo de ser fortalecidos con poder implica la necesidad de ejercitar nuestra voluntad. Si hemos de ser fortalecidos con poder para la guerra espiritual, nuestra voluntad debe ser fuerte y estar ejercitada, ¿cierto? Necesitamos conocer el poder que tenemos, hermanos y hermanas. El poder que tenemos es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el poder más grandioso del universo. Es el poder que lo hizo ascender hasta el tercer cielo y que lo sentó por encima de todo en el tercer cielo. Ese es el poder que opera en nosotros, hermanos y hermanas. Ese es el poder que está en nuestro espíritu, ¿cierto? Qué maravillosa. Si vemos esto, lo tenemos. Si vemos esto, oremos, Señor, que yo pueda ver esto para poder obtener esto. Quiero experimentar este poder cada día, el poder que te resucitó de entre los muertos y el poder que te ascendió hasta el tercer cielo y te sentó a la diestra de Dios. Ese poder está instalado en nosotros, hermano, está instalado en nosotros. Señor, muéstranos que tenemos este poder en nosotros para cooperar contigo por causa de este combate espiritual, de esta guerra espiritual contra el maligno. Llegamos al número Romanos 5. La guerra entre la iglesia y Satanás es una batalla entre nosotros, que amamos al Señor y estamos en su iglesia, y los poderes malignos en las regiones celestes. ¿Cierto? En Efesios 6:12 dice, como lo leímos al inicio, no tenemos lucha contra sangre y carne. No, no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cierto? Al principio mencionamos Mateo 6, 16, 18, cuando el Señor revela a la iglesia por primera vez y le dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el Hades se refiere a la autoridad y el poder de las tinieblas de la muerte, ¿cierto? Sí, y están en contra de la iglesia, pero no pueden prevalecer contra la iglesia edificada. No pueden prevalecer. Así que la iglesia se refiere a algo corporativo. La guerra espiritual es algo corporativo, es un asunto corporativo. Y en Romanos 16:20 Pablo le dice a la iglesia en Roma, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo los pies de la iglesia. Dios aplasta a Satanás bajo los pies de la iglesia, no bajo los pies de un creyente individual, no. Sin embargo, podemos testificar, muchos de nosotros, que cuando comenzamos a experimentar la vida de iglesia apropiada, de manera corporativa, por primera vez sentimos que Satanás estaba bajo nuestros pies. Antes, tal vez estábamos en denominaciones, donde sea, en la iglesia católica, donde fuera que estuviéramos, y allí Satanás, nosotros estábamos bajo los pies de Satanás todo el tiempo. Satanás nos volvía papilla. Éramos polvo y comida para Satanás todo el tiempo. Pero cuando ingresamos a la vida de iglesia corporativa, dejamos de ser derrotados por el enemigo y pudimos experimentar que Satanás está bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia como el cuerpo de Cristo y llevamos la vida de iglesia de manera corporativa. Nosotros solo podemos derrotar al enemigo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y vamos a ver otros principios aquí enseguida. La letra A nos dice, los principados, las autoridades y los gobernadores del mundo de estas tinieblas son los ángeles rebeldes, los cuales siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios y ahora gobiernan en las regiones celestes sobre las naciones del mundo. Letra B, necesitamos comprender que nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra los espíritus malignos, los poderes espirituales en las regiones celestes. Ya hablamos un poco de esto, sigamos al número Romanos 6, otro principio espiritual muy importante en la guerra espiritual. Número 6, la guerra espiritual no es un asunto individual. La guerra espiritual no es un asunto espiritual, sino que es un asunto relacionado con el hecho de que la novia de Cristo es un guerrero corporativo. La guerra espiritual es porque la novia de Cristo es un guerrero corporativo. Letra A.
La iglesia es un guerrero corporativo y los creyentes juntamente conformamos este guerrero corporativo, ¿cierto? Después que hayamos sido formados corporativamente en un ejército, podremos combatir contra el enemigo de Dios. En cada iglesia en Bogotá tiene que ser formado un ejército corporativo para combatir contra el enemigo de Dios, para causarle pérdida al maligno, para poder recobrar a muchos cristianos, a muchos incrédulos y expandir el reino de Dios en Bogotá y en Colombia y en todo Sudamérica. Sí, la estrategia de Dios consiste en usar la iglesia como su ejército para combatir contra el enemigo. ¿Cierto? Pero la estrategia de Satanás consiste en aislarnos de la iglesia como ejército de Dios. Hermanos y hermanas, no se dejen aislar, no se separen de la iglesia porque serán comida para el enemigo. La estrategia de Satanás consiste en aislarnos de la iglesia. En la vida de iglesia estamos siendo formados en un ejército y estamos siendo embellecidos para ser su novia. Estos dos aspectos de la iglesia están unidos juntamente, están unidos juntamente. Letra C. Toda la armadura de Dios es para el cuerpo, no es para los individuos separados. Únicamente el guerrero corporativo puede vestirse de toda la armadura de Dios. Únicamente la iglesia como guerrero corporativo nos vestimos de toda la armadura de Dios y eso lo vemos en este siguiente número romano. Número romano 7, ya casi vamos llegando al final. Número 7, para combatir la guerra espiritual necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. En Efesios 6, 14, 17 se mencionan las 6 partes que conforman la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, y estas se relacionan con la batalla espiritual, y esto es para la iglesia como guerrero corporativo. Del versículo 14 de Efesios 6 hasta el capítulo 17 hay una secuencia muy importante. Los primeros 3 aspectos se refieren a estar firmes, estar firmes. Dice que estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es la manera de estar firmes. Nos ceñimos nuestros lomos con la verdad. Segundo, vestidos con la coraza de justicia. Tercero, calzados con los pies con el firme cimiento del evangelio de la paz. Y cuarto, sobre todo habiendo tomado el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y quinto, recibimos el yelmo de la salvación y sexto, la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. No tenemos mucho tiempo para entrar en estos versículos. Les recomiendo que lean las notas en la versión Recobro y que si pueden entren a los mensajes 54 al 59 del estudio Vida de Efesios o a los programas radiales también del estudio Vida de Efesios, programas 54 al 59. Ahí encuentran cada uno de estos aspectos acerca de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Nosotros nos vamos a concentrar específicamente en la espada del Espíritu. Y entonces, en cuanto a estas 6 partes que conforman toda la armadura de Dios, lo primero que tenemos que comprender es que, hermanos y hermanas, es que cada parte de la armadura es Cristo mismo. Cristo mismo es cada parte de la armadura. Cristo es la verdad, Cristo es la justicia, Cristo es el evangelio de la paz, Cristo es el escudo de la fe, ¿cierto? Él es el autor y consumador, perfeccionador de nuestra fe. Y Cristo es la salvación, Él es nuestro salvador y la espada del Espíritu. Así que tenemos que comprender que cada parte de la armadura es Cristo. Y el segundo punto que tenemos que ver con la armadura es que solo podemos recibir la totalidad de la armadura mediante la oración. Este es nuestro punto clave, hermanos y hermanas. Ya me estoy pasando un poquito del tiempo, pero creo que necesitamos profundizar un poco en cómo recibimos la armadura mediante la oración. ¿Cierto? La oración es el medio por el cual aplicamos todos los componentes de la armadura de Dios. Estos aspectos son preciosos y prácticos en nuestra experiencia diaria. Toda la armadura de Dios es dada para el cuerpo de Cristo, no a los miembros de forma individual. La iglesia es un guerrero corporativo y los creyentes constituimos dicho guerrero. Así que necesitamos el cuerpo para poder ponernos toda la armadura de Dios y necesitamos el cuerpo para estar firmes. Vamos a leer estas letras rápidamente. Les dejamos eso de tarea a ustedes para que profundicen. Las letras A, B, C, D, E y F. Dice, Dios en Cristo como realidad en nuestro vivir es el cinto que fortalece todo nuestro ser para la guerra espiritual.
Letra B, la coraza de justicia que cubre nuestra conciencia y nos guarda las acusaciones de Satanás es Cristo mismo como nuestra justicia. Cristo mismo como nuestra justicia es la coraza de justicia. Letra C, Cristo es la paz, para que seamos uno con Dios y con los santos. Esta paz es el firme cimiento que nos capacita para estar firmes contra el enemigo. Letra D, la fe es un escudo contra los dardos de fuego del enemigo. Cristo es el autor y perfeccionador de tal fe. Letra E, el yelmo de la salvación que cubre nuestra mente es el Cristo Salvador, a quien experimentamos en nuestra vida diaria. Letra F, la espada del Espíritu, cuyo espíritu es la palabra de Dios en nuestra arma ofensiva, con la cual despedazamos al enemigo. Alabado sea el Señor. Con la espada del Espíritu despedazamos al enemigo. Alabado sea el Señor. Así que vamos al punto G, y ahí es donde nos vamos a demorar un poquito más, unos minuticos más. Dice la letra G, la oración es el medio único, crucial y vital por el cual aplicamos toda la armadura de Dios, lo cual hace que cada ítem de la armadura esté disponible para nosotros de manera práctica. Les sugiero que subrayen esa letra G del número Romanos 7. La oración es el medio único, crucial y vital. Como lo vimos en el tema de la hermosura de la novia, la palabra es la Biblia, es el logos, ¿cierto? Pero esta palabra, este logos, si está solamente en letras impresas, no es ni el espíritu ni tampoco es la espada, ¿cierto? Así que necesitamos convertir ese logos, como ya lo vimos, en rema, la palabra viviente, instantánea, actual para cada uno de nosotros de manera personal. Y esta palabra se refiere a la palabra que el Espíritu nos habla. Recuerdan en la hermosura de la novia, el Espíritu nos tiene que hablar interiormente todo el tiempo. Háblanos, Señor. Nuestras oraciones deberían ser, Señor, háblanos. ¿Cómo? Por medio de que la palabra rema opere en nosotros. Pero si no tenemos el logos, no tenemos el rema. Si nunca estamos en la palabra, en la Biblia como logos, si no la comemos, si no la masticamos, si no la rumiamos, si no la digerimos y si no la asimilamos, entonces no tenemos el rema. Pero cuando el logos llega a ser el rema, ese es el espíritu. Ese es el espíritu y ese es la espada. La palabra rema viene a ser el espíritu, por un lado, que nos santifica, que nos santifica en nuestra manera de ser. Recuerda que lo vimos, que nos embellece, que nos hermosea. Pero por otro lado, esta palabra rema es el espíritu que hace pedazos al enemigo. A mí me encanta eso. Es el espíritu que hace en pedazos al enemigo, al adversario y al enemigo. Lo hace pedazos por medio de la palabra rema. Por esa razón en Juan 6:63 el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que el Señor nos habla son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida para embellecernos y para aniquilar y hacer pedazos al enemigo, ¿cierto? Esta es la palabra rema. Así que cuando leemos la Biblia debemos ejercitar nuestra mente para poder leer y entender, pero nuestro espíritu para orar. Esto es lo que significa orar, leer. Ejercitamos todo nuestro ser, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para orar. Y entonces al leer, orar la palabra, al orar, leer la palabra, nuestro espíritu se fortalece y llegamos a estar listos para destruir al enemigo. No solamente lo derrotamos, sino que lo aniquilamos y lo cortamos en pedazos, ¿cierto? Es de esta manera como peleamos la batalla, como combatimos la batalla espiritual, valiéndonos de toda la armadura de Dios. Y la oración es la manera como tomamos y hacemos real en nuestra experiencia cada una de las partes de la armadura de Dios. Así que la oración es el medio por el cual aplicamos los componentes de la armadura de Dios. Y la oración es el medio por el cual aplicamos todas las cosas positivas que se revelan en la palabra de Dios. Todas las promesas de Dios las aplicamos en nuestra experiencia por medio de la oración. Pero para esto necesitamos que nuestra voluntad sea fuerte, hermano. Sí, hermanos y hermanas, si deseamos orar en el Espíritu, nuestra voluntad tiene que ser fuerte. No podemos tener voluntad de medusa, pusilánime y vacilante. No, tenemos que tener una voluntad firme por los intereses de Dios, por el reino de Dios.
Esto es muy precioso, hermanos. Aparentemente orar es fácil. Pero no es fácil orar. Es difícil, hermanos, porque tenemos que ejercitar nuestra voluntad. Es muy fácil llevar a cabo cualquier actividad. Podemos leer cualquier cosa, podemos conversar, podemos comer, podemos ver televisión, podemos hablar por teléfono. Todo eso es fácil. No necesitamos esforzarnos para nada. Pero cuando vamos a orar, es bastante difícil. Por eso la oración requiere el ejercicio de nuestra voluntad y requiere que seamos fortalecidos con todo poder en nuestro hombre interior. Para ser personas de oración es necesario que ejercitemos nuestra voluntad de manera firme y decidida por los intereses de Dios. Si deseamos tener una vida de oración sólida, nuestra mente debe ser sobria, nuestras emociones tienen que ser reguladas y nuestra voluntad tiene que ser fortalecida. Y entonces podremos orar en todo tiempo en el Espíritu por los santos, por los intereses de Dios y para destrozar al enemigo. Alabado sea el Señor, nos quedan un par de minuticos, hermanos. Número 8, al vestirnos de toda la armadura de Dios, podemos estar firmes contra las estratagemas, los planes malignos del diablo. Letra A, sentarnos con Cristo equivale a participar en todo lo que ha realizado, ¿cierto? Eso es sentarnos con Cristo. Andar en su cuerpo equivale a cumplir el propósito eterno de Dios, que eso tiene que ver con la iglesia como el nuevo hombre, y estar firmes en su poder equivale a combatir contra el enemigo de Dios. Esto tiene que ver como la iglesia como guerrero, con la iglesia como guerrero corporativo. Letra B, al combatir contra el enemigo lo más importante es estar firmes. Al combatir contra el enemigo, lo más importante es estar firmes. Habiendo acabado todo, necesitamos estar firmes hasta el final. Hasta el final. Necesitamos mantener nuestra posición en Cristo, en la victoria de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cierto? Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, estamos en el cuerpo. Somos miembros del cuerpo, dependemos de Cristo y de esa manera tenemos la victoria en el cuerpo. Esto derrota al enemigo y esto aniquila y le causa pérdida al reino de Satanás. Volvemos a leer todos juntos, leamos todos juntos el número Romano 9 como comenzamos al inicio de esta semana. Todos necesitamos ver que en el recobro del Señor hoy en día estamos en un campo de batalla. Debemos cooperar con el Señor para combatir contra las huestes aéreas de Satanás, a fin de que podamos ganar más de Cristo cada día, incluso momento a momento, que podamos ganar más de Cristo. Oremos por los jóvenes, oremos por los niños, oremos por los hermanos, por las hermanas, por todos los santos en Bogotá, en Colombia, en Sudamérica y aún en toda la tierra, para que ganemos más de Cristo, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, con miras a la preparación de la novia de Cristo, y con lo cual establecemos y propagamos el reino de Dios, de modo que Cristo pueda regresar a heredar la tierra. Alabado sea el Señor, santos. Jesús es el Señor. Cristo es el victorioso, Cristo es el vencedor. Aleluya, proclamamos su victoria. Quiero terminar leyendo aquí estas estrofas del himno 59. Himno 59, himno 59. Gloria al Cristo victorioso, la victoria Él ganó. Gloria al Cristo levantado, a quien Dios resucitó. Anuló la muerte, al hombre le dio vida, Hades tinieblas vencido, su poder Él exhibió. Gloria al Cristo ascendido, Dios al trono le alzó, sobre todo señorío, nombre supremo le dio, para echar al enemigo, todo poder se le dio. Leamos juntos el número 4, la estrofa 4. Gloria al Cristo victorioso, en el Calvario triunfó. Aleluya, levantado, su victoria exhibió, ascendido, aleluya, reinará sin conclusión. Alabado sea el Señor, toda la gloria sea para nuestro amado Señor, nuestro novio y nuestro general. Así que, queridos hermanos, nos detenemos aquí y ahora les toca el turno a ustedes para compartir y complementar esta palabra. Gracias, Señor Amén. Jesús. Amén, hermano.